Hay historias que no solo se cuentan, se sienten, historias que cambian una generación, que reescriben la manera de crear, comunicar y conectar. Y una de esas historias tiene un nombre, Juan Pablo Zurita. Hace algunos años, nadie imaginaba que un chico con una cámara, una sonrisa descarada y una energía inagotable lograría transformar para siempre la forma en que los latinos veían YouTube, pero lo hizo. No con grandes producciones, ni con estrategias de mercadotecnia millonarias, sino con algo más poderoso: autenticidad. Cuando YouTube era solo un terreno de exploración, un espacio para subir videos sin reglas claras ni algoritmos obsesionados con el rendimiento, un joven mexicano comenzó a grabar pequeños fragmentos de su vida, sin pensar que millones de personas terminarían viéndose reflejadas en él. Eran los días del contenido genuino, del humor espontáneo, de las bromas entre amigos. Y Juanpa no pretendía ser una estrella, solo quería compartir su energía. Y ese fue su mayor acierto. En una época en la que la mayoría subía videos sin identidad, él ya tenía algo diferente: presencia, carisma y una visión intuitiva de lo que la gente quería sentir, no solo ver. Desde los primeros clips, su estilo se destacó: natural, divertido, emocional, con un ritmo que atrapaba sin esfuerzo. No se trataba de mostrar una vida perfecta, sino una vida real, vibrante y llena de posibilidades. Y así nació un fenómeno, uno que no se limitó a la pantalla, sino que se convirtió en una forma de vida. Juanpa no solo subía videos, creaba comunidad, respondía, compartía, se mostraba humano, accesible. Era el amigo que te hacía reír, el hermano mayor que te motivaba, el chico que demostraba que con creatividad podías construir un camino propio. Su contenido se volvió adictivo, no por los efectos visuales, sino por la emoción que transmitía. Y mientras muchos trataban de copiarlo, él seguía evolucionando. Cada video tenía una narrativa más clara, una edición más cuidada, un mensaje más profundo. Sin saberlo, estaba profesionalizando el contenido digital latino. Pero el verdadero cambio no fue técnico, fue cultural. Hasta entonces, los grandes referentes de YouTube eran anglosajones. Los latinos miraban hacia el norte para inspirarse, hasta que Juanpa cambió el rumbo. Demostró que un creador latino podía estar a la altura de cualquier estrella internacional. Su mezcla de humor, empatía y disciplina lo convirtió en un punto de referencia. No solo inspiró a otros youtubers, abrió las puertas a toda una generación de creadores que, gracias a él, se atrevieron a soñar en grande. De pronto, ser creador de contenido en México, Colombia, Argentina o Chile ya no era un hobby. Era una carrera, una posibilidad, un futuro real. Y Juanpa estaba al frente de esa revolución silenciosa. En 2016, su popularidad explotó. Marcas internacionales empezaron a buscarlo, revistas lo llamaban, eventos lo invitaban. Era la primera vez que una figura digital latinoamericana tenía ese nivel de impacto global. Y lo mejor es que no era producto de una estrategia fría, sino del magnetismo genuino de alguien que creía en lo que hacía. Pero detrás del éxito había una mentalidad que pocos conocían, la de un visionario. Mientras otros se enfocaban solo en vistas y seguidores, Juanpa entendió algo clave: que el contenido no era solo entretenimiento, era influencia. Y la influencia con propósito puede mover montañas. Por eso, cada paso que dio tuvo intención. Pasó de los sketches cómicos a los mensajes de inspiración, de los retos virales a las causas sociales. Y en cada transición su público lo siguió, porque su esencia nunca cambió. Esa coherencia fue su sello. Y es lo que hizo que YouTube dejara de ser solo una plataforma, para convertirse en una escuela emocional y cultural para millones de jóvenes. Porque sí, Juanpa Zurita cambió YouTube. Pero más que eso, cambió la forma en que los latinos se veían a sí mismos. Les recordó que el talento no necesita permiso, que las ideas nacidas en un cuarto pueden recorrer el mundo y que el carisma no se fabrica,
se proyecta desde el alma. Hubo un momento en el que todo cambió. El salto de YouTube era ícono global. Cuando apareció en campañas de moda internacionales, desfiló junto a celebridades y colaboró con gigantes de la industria. Ahí, muchos creyeron que se había alejado de su esencia digital. Pero lo que pocos entendieron es que ese salto era parte de su plan mayor. Juanpa no solo quería entretener, quería trascender. Y para hacerlo, debía probar que un creador de Internet podía competir en cualquier escenario, desde pasarelas hasta conferencias internacionales. Y lo logró. Su éxito en la moda y el entretenimiento no fue una casualidad. Fue el resultado de años de constancia, aprendizaje y visión. Y mientras se abría camino en esos mundos, nunca dejó de inspirar desde YouTube. Su mensaje fue evolucionando con él. El chico divertido se volvió reflexivo. El influencer se volvió líder. El creador se volvió símbolo. Cada etapa de su vida mostró una versión distinta del mismo propósito: motivar a otros a creer que sí se puede. Cuando muchos creadores se perdían en la fama, Juanpa aprendió a convertirla en puente. Un puente entre generaciones, culturas y formas de pensar. Porque su historia no solo habla de éxito digital, sino de identidad, propósito y expansión. Hoy, los nuevos creadores que comienzan su camino lo citan como referencia. No por sus números, sino por su legado. Porque lo que realmente cambió en YouTube no fue el algoritmo, fue la mentalidad. El yo no puedo se convirtió en yo también puedo. El nadie me va a ver se transformó en mi historia importa. Y ese fue el mayor logro de Juanpa Zurita. Lo que empezó como un chico con una cámara, terminó convirtiéndose en un movimiento de creatividad, autenticidad y esperanza. Por eso, este canal, esta serie y esta historia no son solo un homenaje, son una invitación a recordar que todos, de alguna manera, podemos cambiar el mundo desde una pantalla si lo hacemos con verdad, pasión y propósito. Y aunque la historia de Juanpa continúa, este primer capítulo marca el comienzo de algo más grande, una nueva forma de entender el éxito, una nueva manera de usar las redes y una nueva generación de creadores que se atrevieron a soñar gracias a él. Así que quédate porque esto apenas comienza. En el próximo capítulo vas a conocer cómo el joven que conquistó YouTube comenzó su batalla más difícil. La lucha interna contra la ansiedad, la presión y el miedo a perderse en su propio éxito. Y si crees que conoces su historia, espera a ver lo que viene. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta serie que revela cómo un solo creador cambió para siempre el rumbo del contenido en Latinoamérica. Hay un punto en toda historia donde el brillo comienza a cegar, cuando el aplauso suena tan fuerte que ya no escuchas tu propia voz. Y eso fue lo que le ocurrió a Juanpa Zurita. Después de conquistar YouTube, romper récords de vistas y llenar estadios de energía digital, el éxito se volvió una especie de laberinto. Por fuera, todo era perfecto. Por dentro, algo empezaba a romperse. Aquel chico que había comenzado jugando con una cámara, ahora estaba en campañas internacionales, alfombras rojas, giras, entrevistas, proyectos, contratos, vuelos y compromisos infinitos. El sueño se había cumplido, pero el sueño, cuando se convierte en rutina, puede volverse una jaula de cristal. Las luces, las cámaras, las sonrisas obligadas, los horarios imposibles, el tener que ser el mismo Juanpa feliz de siempre ante millones, todo eso, poco a poco, lo fue desgastando. Era el precio invisible del éxito. En los videos, todo parecía igual. La energía, la risa, la velocidad. Pero fuera de cámara, la mente de Juanpa ya no descansaba. Cada día era un nuevo reto, un nuevo más ideas, más vistas, más proyectos. Y aunque su cuerpo seguía, su alma pedía una pausa que no se atrevía a tomar. En las noches, el silencio pesaba. Había momentos en que el corazón latía tan rápido sin motivo que parecía que el mundo se iba a desmoronar.
Ataques de ansiedad disfrazados de cansancio, pensamientos acelerados, una mente que no sabía cómo apagar el ruido. La fama, que antes era adrenalina, se volvió un peso. Un recordatorio constante de que no podía fallar. Porque si fallaba, millones lo notarían. Y ahí, entre el miedo y el agotamiento, llegó el punto de quiebre. Un día cualquiera, mientras se preparaba para grabar, se miró al espejo. Frente a él estaba ese rostro que todo el mundo conocía, pero que él ya no reconocía. La sonrisa no salía sola. El brillo en los ojos se había ido. Y por primera vez pensó en algo que nunca se había permitido pensar. ¿Y si ya no quiero esto? Esa pregunta lo desarmó, porque durante años había vivido para avanzar, nunca para detenerse. Pero ese día entendió que incluso los sueños pueden agotarte si olvidas por qué empezaste. Decidió hacer algo que pocos tienen el valor de hacer: parar, desconectarse por un tiempo. Alejarse de la pantalla, del algoritmo, del ruido y reconectar con la persona detrás del personaje. Fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero también la más necesaria. En ese retiro silencioso, sin cámaras ni aplausos, comenzó a descubrir algo que había perdido: el sentido. La ansiedad, que antes lo atormentaba, empezó a revelarle verdades. No era su enemiga, era su alarma. Le estaba diciendo que algo en su vida necesitaba cambiar. Y por primera vez, Juanpa escuchó. Empezó terapia, buscó equilibrio, practicó meditación, viajó sin grabar, caminó sin planear contenido. Empezó a vivir para sí mismo, no para el público. Y en ese proceso de introspección, entendió algo que lo transformó. El verdadero éxito no es tener más, sino sentir más. Durante ese tiempo, escribió en su diario una frase que se volvería su lema: no quiero solo ser famoso, quiero ser libre. Esa libertad de ser, de pensar, de existir sin actuar para una cámara, fue su renacimiento. Dejó de perseguir el éxito constante y comenzó a buscar propósito. Y ese cambio interno lo llevó a ver el mundo de otra manera. Cuando regresó al ojo público, ya no era el mismo. Sus videos tenían otro ritmo, otra profundidad, otra energía. El chico impulsivo se había convertido en un hombre más consciente. Ya no grababa para llenar minutos, sino para transmitir significado. En lugar de esconder su ansiedad, comenzó a hablar de ella. Y al hacerlo, miles de jóvenes se sintieron comprendidos. Porque si alguien como él, con millones de seguidores, podía sentir miedo y vulnerabilidad, entonces era humano como todos. Y eso rompió un tabú enorme en la comunidad digital. La perfección no existe. La historia de Juanpa se volvió espejo, reflejo de una generación entera que vive conectada, pero se siente sola. De quienes buscan validación constante, pero olvidan validar sus propias emociones. Y esa sinceridad cambió el tono de todo YouTube en Latinoamérica. Los creadores comenzaron a hablar más desde el alma, a mostrar sus días malos, sus dudas, sus caídas. Porque alguien se atrevió a hacerlo primero, Juanpa Zurita no solo cambió la forma de crear contenido, cambió la conversación. Hizo que miles de personas entendieran que detrás de cada video hay un ser humano que también llora, que también se cansa, que también necesita silencio. Ese fue el segundo gran giro en su legado. Ya no era el chico que hacía reír, sino el hombre que hacía pensar. Y sin planearlo, su vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. A partir de ahí, su contenido empezó a tener una esencia nueva. Los viajes dejaron de ser solo turismo, se volvieron experiencias de aprendizaje. Las colaboraciones dejaron de ser por marketing, se convirtieron en oportunidades de transmitir conciencia. Y las redes que antes lo esclavizaban se transformaron en su medio de expresión auténtica. El cambio fue tan profundo que incluso su comunidad empezó a cambiar con él. Las conversaciones se volvieron más humanas, los mensajes más sinceros, los comentarios más empáticos. Porque cuando un líder se sana, su energía sana a los demás. Hoy, mirando hacia atrás, es fácil ver el patrón.
Cada vez que Juanpa se atrevió a ser real, la gente lo amó más. Cada vez que dejó de ser perfecto, se volvió más inspirador. Y cada vez que habló desde el corazón, cambió algo en el corazón de quien lo escuchaba. En ese proceso, descubrió que la verdadera influencia no se mide por la cantidad de seguidores, sino por la cantidad de almas que logras despertar. Y así, sin buscarlo, Juanpa Zurita volvió a cambiar YouTube. Esta vez, no con humor ni retos, sino con honestidad emocional. Porque cuando un creador decide ser transparente, el público también se atreve a hacerlo. Esa fue la segunda revolución de su carrera, y fue más poderosa que cualquier tendencia, porque los algoritmos cambian. Pero la verdad, la autenticidad, eso nunca pasa de moda. En el siguiente capítulo, veremos cómo este nuevo despertar lo llevó a transformar su fama en acción real, a crear proyectos que cambiaron vidas, reconstruyeron comunidades y demostraron que el propósito puede nacer del dolor. Así que quédate, porque la historia apenas se está escribiendo. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para conocer cómo Juanpa Zurita convirtió su ansiedad en propósito y su voz en inspiración para toda una generación. Dicen que los grandes cambios no se anuncian, se sienten, y el cambio que vivió Juanpa Zurita se empezó a notar en su mirada. Ya no había prisa, ya no había ansiedad por el siguiente video, la siguiente campaña, el siguiente número. Había una calma distinta, una certeza nueva, la de que su voz podía servir para algo más grande que él mismo. Después de enfrentar su ansiedad y comprender que el verdadero éxito no estaba en el ruido, sino en la paz, Juanpa comenzó a preguntarse, ¿qué puedo hacer con todo esto que he recibido? No se trataba de fama, ni de dinero, ni de reconocimiento. Era una pregunta más profunda, más espiritual. ¿Cómo puedo devolverle algo al mundo? Y la respuesta llegó en uno de los momentos más oscuros para su país. Septiembre de 2017. México acababa de ser sacudido por un terremoto devastador. Miles de personas lo perdieron todo en segundos. Casas, familias, esperanza. Mientras las noticias mostraban el caos, el dolor y la desesperación, Juanpa sintió un llamado. No un impulso publicitario, un llamado humano. Sin pensarlo demasiado, tomó el teléfono y empezó a actuar. Contactó amigos, creadores, marcas, fundaciones. Comenzó una campaña con un nombre tan simple como poderoso: Love Army México. Lo que comenzó como una idea entre amigos se convirtió en un movimiento global. En cuestión de días, miles de personas de todo el mundo se unieron a la causa. Influencers, celebridades y sobre todo, gente común que quería ayudar. En pocas semanas, recaudaron millones de pesos para reconstruir viviendas y devolverle un hogar a las familias afectadas. Pero lo más valioso no fue el dinero. Fue el mensaje, que las redes sociales pueden servir para algo real, tangible, humano. YouTube dejó de ser solo entretenimiento. Por primera vez, un creador latinoamericano demostraba que una cámara y una comunidad podían reconstruir pueblos enteros. No se trataba de vistas, se trataba de vidas, y en ese instante el influencer se convirtió en un líder. Los medios lo cubrieron, las familias lo bendijeron y su público lo vio con otros ojos. Ya no era el chico divertido que hacía bromas. Era un joven consciente que entendía su responsabilidad ante el mundo. En entrevistas, Juanpa lo explicó con humildad. Si mi voz puede ayudar, tengo que usarla. Si tengo una plataforma, debo ponerla al servicio de algo más grande que yo. Esa frase marcó su segunda revolución, porque sin saberlo, inspiró a toda una generación de creadores a usar sus plataformas con propósito. A partir de ahí, su contenido cambió de raíz. Empezó a hablar de empatía, de conciencia social, de salud mental. Dejó de ser un simple creador de entretenimiento para convertirse en un narrador de transformación. Su comunidad lo siguió, no por costumbre, sino por conexión. Porque lo que transmitía ya no era solo diversión, sino verdad.
Y así su mensaje trascendió YouTube. Se convirtió en productor, modelo, empresario, pero sin perder su esencia, crear desde el alma. Cada proyecto nuevo tenía una intención profunda: inspirar, ayudar, conectar. En su viaje, conoció comunidades olvidadas, jóvenes sin oportunidades, familias que vivían con lo mínimo. Y en lugar de alejarse, se acercó más. Grababa, escuchaba, aprendía, porque entendió que el verdadero liderazgo no se impone, se comparte. Esa empatía lo llevó a otros proyectos: Love Army Somalia, para ayudar a familias afectadas por la hambruna; Love Army Venezuela, en apoyo a los migrantes que cruzaban la frontera. Y así, su nombre comenzó a resonar fuera del mundo digital, en espacios donde la esperanza parecía agotada. Pero lo más sorprendente fue que nunca perdió la sencillez. A pesar de trabajar con grandes marcas, caminar por alfombras rojas y colaborar con gobiernos y fundaciones, seguía siendo ese chico que tomaba un micrófono y hablaba desde el corazón. Y eso es lo que realmente lo diferencia. Juanpa no se convirtió en héroe, sino en puente. Un puente entre la juventud digital y la acción real, entre el entretenimiento y la conciencia, entre lo superficial y lo profundo. Su historia se volvió testimonio de que los creadores de contenido no solo pueden inspirar, pueden reconstruir el mundo. Y lo más poderoso fue que lo hizo sin dejar de ser él, sin volverse político, sin convertirse en mártir, sin fingir perfección, solo siendo humano. Solo recordándole a los demás que la verdadera fama no se mide por cuántos te siguen, sino por cuántos sanas con lo que haces. En cada video, en cada proyecto, en cada entrevista, repetía el mismo mensaje: ser influencer no es solo tener seguidores, es tener la responsabilidad de influir en algo positivo. Y esa frase cambió el paradigma. Muchos jóvenes creadores dejaron de preguntarse: ¿cómo hago para ser famoso? Y comenzaron a preguntarse: ¿qué puedo aportar con lo que soy? Ese fue su legado más grande: hacer que toda una generación pasara del ego al propósito, del mírame al sirvamos, del quiero ser viral al quiero dejar huella. Hoy YouTube ya no es el mismo lugar. El contenido evoluciona, las tendencias cambian, los formatos se reinventan, pero la esencia que Juanpa sembró sigue ahí. Esa energía de conexión real, de autenticidad, de usar la influencia para bien. Y aunque él rara vez lo dice, sabe que su camino inspiró a miles de creadores en todo el continente. No solo porque demostró que se puede triunfar, sino porque enseñó cómo hacerlo sin perder el alma. Por eso, cuando alguien dice Juanpa Zurita cambió YouTube, no se refieren a su estilo visual ni a sus millones de seguidores. Se refieren a su forma de sentir, de crear, de conectar con el mundo. A la manera en que convirtió la pantalla en una herramienta para sanar, motivar y unir. Esa es la verdadera historia. El chico que empezó subiendo bromas terminó inspirando movimientos de compasión. El creador que buscaba atención terminó creando conciencia. Y el joven que un día sintió ansiedad terminó regalando esperanza. Porque al final, lo que realmente cambió no fue YouTube. Fuimos nosotros, los que lo vimos, los que lo seguimos, los que aprendimos que el éxito no sirve de nada si no toca vidas. Esa es la huella de Juanpa Zurita. Y todavía no se borra. Quédate, porque en el próximo capítulo conocerás cómo esa transformación espiritual lo llevó a desarrollar una filosofía de vida que hoy comparte con millones. Una forma de entender el propósito, la salud mental y el liderazgo como herramientas de evolución personal. Y si esta historia te inspira, suscríbete, comparte y acompáñanos, porque este no es solo un documental sobre un creador. Es una guía para todos los que quieren cambiar el mundo, empezando por ellos mismos. A veces, los grandes cambios no se notan en lo que haces, sino en quién te conviertes mientras lo haces. Juanpa Zurita ya no es solo el chico que subía videos, ni el influencer que llenaba estadios virtuales. Hoy
es un símbolo de evolución, de crecimiento, de propósito, y no porque lo haya planeado, sino porque la vida lo empujó a mirar hacia adentro, después de ayudar a reconstruir hogares, crear movimientos solidarios y recuperar su paz mental. Juanpa comprendió algo que transformó para siempre su manera de vivir. El propósito no se busca, se construye con cada decisión, con cada acto de empatía, con cada momento en el que eliges ser tú, sin filtros ni personajes. Y ese fue su siguiente paso, convertir su propósito en un estilo de vida. Ya no necesitaba demostrar nada, ya no competía con nadie, solo con su mejor versión. Cada día se volvió una oportunidad para vivir con coherencia, para transmitir un mensaje real, para inspirar sin pretender. Sus redes se transformaron en espacios de reflexión, creatividad y conexión. No era solo un creador de contenido, era un creador de conciencia. Sus palabras comenzaron a resonar en jóvenes que lo seguían desde sus primeros videos y ahora lo escuchaban hablar de salud mental, equilibrio y propósito. La verdadera libertad es poder ser tú, incluso cuando nadie te está mirando. Esa frase, dicha en una charla, se volvió mantra entre sus seguidores, porque simboliza lo que todos anhelamos: vivir sin máscaras, sin la necesidad de encajar, sin el miedo constante de no ser suficiente. El chico que un día sintió ansiedad por no poder con todo, hoy enseña a miles a detenerse, respirar y reconectar, no desde el pedestal del éxito, sino desde la humildad del que ha estado en ambos lados, en la cima del reconocimiento y en el abismo del vacío. Y ese equilibrio interior se nota en su presencia. Ya no corre, camina con propósito. Ya no busca ser el más grande, busca ser el más auténtico. Su historia dejó de ser solo entretenimiento. Se volvió una guía silenciosa para una generación que creció creyendo que valía por su rendimiento, por sus seguidores, por su perfección. Juanpa les recordó que el valor verdadero está en ser, no en parecer. YouTube cambió, porque él se atrevió a evolucionar frente a todos. Y al hacerlo, cambió a miles de personas que se vieron reflejadas en su proceso. Dejó de hablarle solo a los fans y empezó a hablarle al ser humano detrás de cada pantalla. A esa persona que ríe, que llora, que se siente perdida y busca sentido. A esa alma que, como la suya, también quiere encontrar su lugar. Su legado no está en los premios, ni en las campañas, ni en los números. Está en cada joven que decidió estudiar, crear o sanar después de escuchar sus palabras. En cada espectador que comprendió que la vulnerabilidad también puede ser fuerza. En cada creador que dejó de copiar y empezó a ser auténtico. Porque esa es la verdadera influencia. No la que cambia modas, sino la que cambia mentalidades. Juan Pazurita cambió YouTube, sí, pero sobre todo, cambió la forma en que los creadores entienden su misión. Mostró que el éxito no está en viralizar, sino en humanizar. Que el contenido más poderoso no es el que entretiene, sino el que transforma. Y ese será siempre su mayor legado. No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan cámara, y con ella logran recordarnos que la fama sin propósito es ruido, pero la fama con alma puede cambiar el mundo. El chico que un día soñó con hacer reír al planeta terminó inspirando a toda una generación a mirar hacia adentro, a sanar, a servir y a creer que cada historia importa. Y aunque los años pasen y las plataformas cambien, su mensaje seguirá vivo. Sé tú mismo. Ayuda a los demás y nunca dejes que el ruido apague tu voz interior, porque el verdadero éxito no está en cuántos te siguen, sino en cuántos se encuentran gracias a ti. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite recordar que aún puede reinventarse, porque todos tenemos una historia, y quizás la tuya sea la próxima que cambie el mundo.